Hola, soy Melissa de Autismo Project y este es mi podcast, El Giro Neurodivergente, un espacio donde repensamos la neurodiversidad desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso con una mirada más humana e inclusiva. Cada episodio es una invitación a girar la perspectiva y abrir la mente sin clichés ni diagnósticos vacíos. Solo ciencia, historias reales y mucho respeto. Gracias por estar aquí y bienvenidos a este nuevo giro. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos con una nueva entrevista en este espacio de entrevistar profesionales interesantes que están llevando otra voz diferente acerca de la neurodiversidad y el autismo. Hoy tenemos al doctor Gastón Méndez Leiva. Él es neurólogo infantil, neuropediatra, entrenador Pokémon, que es de las cosas más interesantes, y un adulto con TDAH de la ciudad de Arica, Chile. Él está ahorita acompañándonos, él también tiene un perfil bastante interesante en redes sociales donde nos muestra otra visión muy diferente de la neurodiversidad y del neurodesarrollo infantil. Por eso es que lo tenemos hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Gastón. No, muchas gracias a ti, Melissa, por la invitación. Listo, doctor. La primera pregunta, la más básica es, ¿qué te llevó a especializarte en neurología infantil? ¿Por qué esa rama? De todas las ramas de la medicina, ¿por qué alguien se hace neurólogo infantil? Bueno, al menos en mi caso, cuando decidí estudiar medicina, siempre supe que era por el lado pediátrico. O sea, a mí, en general, me llevo mucho mejor con los niños, los adolescentes que con los adultos, ¿ya? Puede ser como mi lado también como neurodivergente, que es algo que uno ve mucho en niños que de repente se llevan mejor con niños más pequeños o más grandes, ¿cierto? Entonces yo sabía que era como algo como por lo pediátrico. Y cuando ya entré a medicina el primer año, ya conociendo un poquito más de este mundo, bueno, el cerebro me fascinó, cómo nos desarrollamos, cómo aprendemos, las enfermedades del sistema nervioso que pueden ser bastante complejas, desafiantes, y también que es un área que está en constantes avances. Lamentablemente, la neurología infantil tiene algunos de los tratamientos más costosos del mundo en estos momentos, varios miles de millones de dólares, pero es algo que hasta hace algunos años no existía. Entonces, bueno, la idea es ir avanzando, ¿cierto? Y poder ir mejorando la calidad de vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, para que después se transformen en adultos sanos, felices o que desarrollen su potencial. Entonces, Doc, ¿qué hace un neurólogo? ¿Y qué hace un neurólogo infantil? Muchos papás los remiten a neurología y no tienen ni idea qué hace o no saben por qué los remiten a neurología y no a psiquiatría o cuál es la diferencia. ¿Qué hace por sí tu perfil? ¿Cierto? En general suele haber muchas dudas respecto a eso. Como que cuando escuchan neurólogo muchas veces se imaginan al tiro como que los vamos a medicar, que los vamos a dejar así como zombies para que no molesten. Y por eso muchas veces hay un retraso en el diagnóstico. Ahora, en general, ¿cierto? Hay que partir diciendo que los neurólogos somos la especialidad de la medicina, nos dedicamos a las enfermedades del sistema nervioso central, periférico, y en algunos países los neurólogos no se encargan de lo que es neurodesarrollo. Ya, por ejemplo, una amiga que ya está haciendo una especialidad allá en Países Bajos, ellos no ven TDA, no ven autismo, ya ellos se dedican a enfermedades del sistema nervioso, epilepsia, trastornos del movimiento, enfermedades neurodegenerativas, toda esa rama, ¿ya? Pero bueno, en Chile y en gran parte de Latinoamérica yo diría, los neurólogos también vemos esa otra rama que es lo que es el neurodesarrollo, ¿cierto? Neurodesarrollo típico y lo que llamamos desde el punto de vista médico, los trastornos del neurodesarrollo, o ya del paradigma de la neurodiversidad, ¿cierto? Lo que son las neurodivergencias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Nosotros estudiamos cuál es el desarrollo típico que uno esperaría de un niño o niña, ¿cierto? Y a partir de distintas divergencias de este desarrollo típico, podemos ir identificando estos patrones que le ponemos nombre, ¿cierto? Que está el autismo, lo que denominamos TDA o dislexia, etcétera. Ok, que un niño no lleva, que un niño no lleva ese patrón típico de desarrollo, que vaya hacia un patrón divergente. Por otro lado, ¿quiere decir que necesariamente haya una enfermedad? No, claro, no necesariamente una enfermedad, ¿cierto? Que es un poco lo que está este cambio de paradigma, de que son formas diversas de conexión cerebral con sus fortalezas y debilidades, ¿ya? Pero como lamentablemente ocurre, estamos en un mundo que es muy estructurado y que aquella persona que no calce con las características se deriva, ¿cierto? Para que a veces forzarlo a que encaje sin preocuparse de adaptar o realizar quizás algunas adecuaciones que pueden ser muy fáciles de implementar.
pero que el sistema no las considera. Ok. Entonces estamos hablando de neurodesarrollo en patrones típicos y patrones neurodivergentes. Es decir, los niños desarrollan una serie de habilidades en diferentes ámbitos. Tenemos como un modelo de cómo debería ser. Cuando el niño no sigue ese modelo típico, decimos, ok, vamos a parar, vamos a buscar ayuda. ¿Cuáles para ti son esas primeras señales de alarma, motivos donde uno dice, debería ir a buscar a un neurólogo pediátrico, un neuropediatra? ¿En qué casos estoy viendo que en mi hijo, a qué edades debería yo buscar esta atención? Mira, yo creo que a cualquier edad, cuando veamos que nuestro hijo no la está pasando bien, o sea, cuando hay un malestar, un sufrimiento, cuando está siendo excluido quizás, eso hablando ¿cierto? Del punto de vista de neurodesarrollo. Lo otro que es importante en general cuando hay alguna conducta, ¿cierto?, que esté causando quizás no solamente un malestar en nuestro hijo, también en otras personas, ¿ya? Es frecuente a veces que niños que aún no tienen una identificación, aún no tienen algún proceso de evaluación, pueden sufrir distintas desregulaciones, ¿cierto?, que se afectan a ellos mismos o a otras personas, y ahí también es importante evaluarlo, ¿ya? Eso como, ¿cierto? Como a grandes rasgos, como el centro de lo que ocurre. Sí. Ahora, cuando consultar con un neurólogo directamente, por ejemplo, cuando hay ciertos movimientos o conductas que no son típicas, por ejemplo, hablemos de lo que son los movimientos anormales o las epilepsias, ¿cierto? Bueno, creo que cuando un niño convulsiona es evidente y en general no va a caer la menor duda, pero hay muchas crisis epilépticas que no son tan evidentes, por ejemplo, las crisis de ausencia, que a veces son patrones en que el niño se queda con la mirada fija, perdida durante algunos segundos o incluso minutos, y luego vuelve. A veces los papás creen que está en su mundo pensando porque está muy concentrado y en realidad no es así, ¿ya? Y eso puede ir afectando su desarrollo. Cuando hay movimientos como los tics, ¿cierto? Que son también movimientos involuntarios que tienen mucha relación también como con altos niveles de ansiedad o de estrés, también es importante consultar. Cuando hay una pérdida de habilidades, ¿cierto? La regresión del desarrollo, que es como cuando nosotros como más nos preocupamos, porque puede ser un primer síntoma de una enfermedad o muy compleja, ¿ya? O quizás alguna otra situación que esté ocurriendo y que requiere una intervención, ¿ya? Si bien en el autismo muchas veces se ve esta regresión del lenguaje, ¿cierto? Que son niños que a veces dicen algunas palabras y luego dejan de decirlas. Es importante diferenciar esto de otras enfermedades u otras condiciones que pueden ser complejas y pueden requerir un tratamiento médico, ¿ya? Okay. Eso como yo diría que quizás en general. Ok, listo. Entonces tenemos que tener esa visión de estamos en una cuestión de neurodesarrollo o estamos en alguna cuestión más neurocompleja, físicamente, orgánicamente más compleja. Claro. ¿Cómo los papás saben esa o cómo los papás tienen ese instinto de saber o me tranquilizo y lo llevo despacio o busco muchas ayudas y hago muchos exámenes? Porque la pregunta, porque muchos papás cuando su hijo, por ejemplo, empieza a tener una diferencia con el desarrollo en comparación de sus compañeros, la primera intención es buscar muchos exámenes médicos. Entonces someten a los niños a muchos exámenes médicos, a dietas, y no les dan mucho tiempo. Pero también ya como mamá yo digo, carajo, si muevo ya y si de pronto es algo más grave, prefiero saberlo ya. ¿Tú cuál recomiendas que es esa angustia que uno debe manejar? ¿Cómo uno la debe medir? Es compleja la pregunta porque efectivamente, a ver, bueno, puedo hablar de Chile. En general en Chile, el modelo médico o social como que busca el tiro al especialista. Entonces se salta a su médico de atención primaria, se salta al pediatra, ¿cierto? Entonces quieren ir con el neurólogo, ¿ya? Y eso es lo que hace que en general también el sistema esté bastante colapsado, porque porque muchas situaciones podrían ser resueltas en niveles de menor complejidad, ¿ya? Que es un poco lo que conversamos antes de la entrevista. Entonces, a ver, yo diría que lo más importante es poder tener una opinión que tenga cierto nivel de formación, ¿ya? Okay. Cada padre, madre, ¿cierto?, es experto en su hijo, ¿ya? Entonces, uno tiene mucho conocimiento sobre nuestros hijos, pero cuando uno se mete a redes sociales y ve en TikTok, ¿cierto? Busca quizás, no sé, mi hijo no me mira, y aparecen un montón de videos de distintas mamás, ¿cierto? Que
cuentan distintas experiencias de su hijo, ¿cierto? A veces uno se puede quedar con una falsa idea, ¿ya? Entonces, yo acá lo que les recomendaría es, o sea, partir con especialistas que sepan de desarrollo infantil, ¿ya? Es válido buscar opiniones, consejos, ¿ya? Pero no lo tomen como la verdad absoluta, ¿ya? Y obviamente partimos, ¿cierto? En general, a nivel primario, ya sea con un médico general, con un pediatra general quizás, y ahí el objetivo es que quizás este médico de primer nivel, ¿cierto? Pensando desde el punto de vista médico, también podría ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, poder hacer una evaluación inicial y descartar algunas situaciones o condiciones que quizás expliquen este comportamiento, conducta que nos llama la atención, ¿ya? Ya habiendo hecho ese descarte, yo le recomendaría consultar a un segundo nivel, ¿cierto? Ya sea un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, eh, con el fin también de que sea algo como pausado, ¿ya? Porque a mí cuando uno se apura, ¿cierto? Cuando uno quiere todo rápido, a veces ocurren malos diagnósticos, ¿ya? Los malos diagnósticos es algo que siempre se habla, ¿cierto? Siempre se critica. Hace poco en Chile hubo una polémica por una psicóloga que habló sobre el sobrediagnóstico del autismo. Y claro, es algo que nosotros que estamos metidos en esto, sabemos que no es que haya un sobrediagnóstico, personas no autistas que están siendo diagnosticadas como autismo, sino que ahora se reconoce más y se ve todo lo que es el espectro. Pero en general, cierto que a veces cuando uno se apura mucho en este proceso puede ocurrir un mal diagnóstico y por eso esto es pausado. Ya ahora toda la línea de intervenciones, uno no es que por tener un diagnóstico yo voy a intervenir como, no sé, pues como el paquete autista, por ejemplo, que yo le digo, no porque tu hijo es autista significa que va a tener que ir al psicólogo, al fonoaudiólogo, al terapeuta ocupacional, al educador, a tal escuela, no, o sea, lo que uno trabaja con los niños, niñas y adolescentes son lo que le cuesta, cuáles son sus dificultades. Entonces, si la dificultad va por un tema de desarrollo del lenguaje, bueno, tendremos que trabajarlo, ¿cierto?, con un fonoaudiólogo, ¿cierto?, logopeda. Si va por dificultades sensoriales, bueno, lo trabajaremos con un terapeuta ocupacional. Y de esa manera, entonces, vamos de forma pausada. Muchas veces también los papás, como tú dijiste, ¿cierto?, piden exámenes o piden tratamientos, ¿ya? Que ahí también volvemos al tema de las redes sociales. Lo que está muy de moda son las dietas de restrictivas, que muchas veces causan más problemas porque los niños no lo necesitan, ¿ya? Pero claro, como a mi vecina le funcionó, como esta persona de TikTok lo publicó, muchas veces son influencers con miles de seguidores, entonces, bueno, algo sabrá probablemente. No, probablemente no, solamente sabe lo que ocurrió en su hijo, ¿ya? Y eso que es como más masivo, pero también tenemos estas otras terapias de alto costo, como también mencionamos hace un rato, por ejemplo, lo que salió en esta película, Uy, que estuvo súper de moda, el de la película hindú. Los dos hemisferios de Luca, con el citotrón, que claro, es algo que no tiene evidencia, ¿ya? Nosotros en medicina hablamos mucho de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia, porque en un mundo con profesionales escasos, con recursos escasos, tenemos que optimizar los recursos, ¿ya? Puede que eventualmente alguna de estas herramientas sí sirva, ¿ya? Pero en estos momentos no tiene evidencia, los costos son altísimos, estamos hablando de miles de millones, miles de dólares, ¿ya? Varios millones de pesos chilenos. Entonces hay gente que ve esta película, ve este influencer y a veces se endeuda con lo que no tiene, por años y años, para acceder quizás a alguna terapia que no va a marcar ninguna diferencia y obviamente por saltarse todo este proceso, ¿ya? Y ahí también entra un poco una pregunta que me habías mandado, ¿cierto? Que sé que viene en el futuro, pero quizás las malas prácticas, ¿cierto? O las prácticas que debiesen ser modificadas, y es eso, o sea, cierto que es importante que como profesionales en todo nivel, ya, tanto neurólogos, psiquiatra, médico general, pediatra, terapeuta, fonoaudiólogo, estemos actualizados y sepamos qué responder a las familias, porque cuando uno sabe que está ocurriendo esto y no se educa, finalmente también puede dar malas sugerencias. Y si uno da malas sugerencias, eso puede llevar a tratamientos inadecuados que en el mejor de los casos va a ser dinero y tiempo mal gastado, pero en el peor de los casos podría causar un daño incluso irreversible o la muerte. Ok. Volviendo a la pregunta de los errores comunes, Doc, ¿qué tan común es encontrar un mal diagnóstico de autismo? Que se diga después, no, nunca fue autismo. Yo diría que es poco frecuente. ¿Cierto que es poco frecuente? De mi práctica, ¿cierto? No, a ver, yo también acá
entiendo de dónde viene este miedo, esta idea. He visto situaciones en niños que no son autistas, en que hay padres que por motivos de distintas causas, ¿ya? Quizás lo más benigno, profesores que le dicen, mira, que el neurólogo le ponga autismo a su niño con trastorno del lenguaje para que tenga más apoyo, ¿ya? Okay. Y es algo que ocurre, ya que me llegan, no sé si muy frecuente, pero al menos probablemente cada un par de meses, no, es que el colegio, claro, me dicen que no es autismo, pero que por favor le ponga autismo, porque así va a tener más apoyo en el colegio. Entonces, claro, como hay mucha concientización ahora en Chile está la ley de autismo, hay más recursos para el autismo, efectivamente, desde un punto de vista, podría ser un diagnóstico más deseado para obtener más apoyo, ¿ya? Okay. Eso le quita los apoyos a gente que sí lo necesita, ¿ya? ¿Cierto? Yo creo que de ahí viene este miedo del sobrediagnóstico, ¿cierto? Y ahí también hay otras situaciones. Ahora, en general, ¿cierto? El diagnóstico de autismo actualmente en Chile tiene que ser visado por un neurólogo o un psiquiatra, ¿ya? Entonces, nosotros tampoco vamos a validar cualquier diagnóstico solamente porque pareciera ser, ¿cierto? Uno tiene que estar seguro porque también está su nombre en esto, y uno evita los errores, ¿cierto? Ahora, yo, como decíamos, no es que haya un sobrediagnóstico, o sea, malos diagnósticos que estén abundando, sino que se está reconociendo más personas. Antes, cuando comienza la identificación del espectro autista, ¿cierto? Eran efectivamente las personas con mayores necesidades de apoyo. Y ahora, las personas que tienen menores necesidades de apoyo o que han podido, por distintas formas, poder adaptarse o sobreadaptarse a ciertas situaciones, ahora se reconocen, ¿cierto? En general, creo que hace poco vi un estudio que hablaba que en general el diagnóstico ha aumentado principalmente en adultos, ¿ya? Niños, niñas, persiste más o menos similar. Entonces, es en esas personas que antes no se diagnosticaban, es que ahora se diagnostican. Los padres de mis pacientes, o sea, que les digo, o sea, esto es en general algo genético, ¿cierto? Probablemente alguno de ustedes dos tiene algún diagnóstico no realizado, o al menos algunos rasgos. Siempre doy ejemplo, mira, a veces está la abuelita que era particular, el tío que no socializaba mucho, o quizás estos diagnósticos que a veces queda un poco la duda, ¿cierto? Como el trastorno de personalidad, la esquizofrenia, que quizás, claro, antes eran autistas, pero que se les puso este diagnóstico y eso finalmente desembocó en como, aunque actualmente diríamos como un error diagnóstico, mal diagnóstico, pero también pasa que hace 20 años atrás no sabíamos lo mismo, ¿ya? Entonces, hablar como de errores, siento que también es como un poco fuerte, ¿cierto? Que no es, uno hace lo mejor posible con la información que tiene, ¿ya? Sí, claro. Pero tiene que estar actualizado. Ok, Doc. Doc, ¿y entonces cómo se diagnostica el autismo? Ya, bueno, como decimos que el autismo, ¿cierto? Lo que es importante acá entender es que el autismo es un diagnóstico o un nombre que le ponemos que se basa en la clínica. ¿Ya? Cuando hablamos de clínica, ¿cierto? Es que no hay exámenes complementarios que nos vayan a apoyar en esto. ¿Ya? No por hacerle un electroencefalograma, una resonancia magnética, o por ejemplo un test como la 2.2, el ADR, ¿cierto? Que sabemos que son bastante útiles, pero no son el examen que nos haga el diagnóstico, sino que se basa en la clínica, es decir, en la entrevista, en recabar una historia del desarrollo, recabar los antecedentes familiares, los antecedentes perinatales, saber cómo ha sido el desarrollo del niño desde que nació, ¿cierto?, hasta el momento que lo estoy viendo ahora, y ver en ese contexto si cumple o no los criterios que usamos actualmente, ¿cierto? Que los más usados son los del DSM-5, también están los del CIE-11, y así también hay otras clasificaciones menos usadas, pero en eso se hace el diagnóstico actualmente, ¿cierto? En poder cumplir criterios en base al neurodesarrollo. Ahora, uno sí puede solicitar exámenes, entendiendo que la concurrencia de ciertas condiciones o enfermedades neurológicas, psiquiátricas también es más alta. Por ejemplo, la epilepsia, ¿cierto? En algunos casos uno pide un electroencefalograma para descartar que quizás este niño de 1 año, 8, 2 años, que tuvo esta pérdida del lenguaje, no tenga quizás algún tipo de epilepsia más específica, poco frecuente, y así uno ya puede separar. Quizás un niño que efectivamente tenga estos episodios de desconexión, quizás, claro, sea autista y además tenga una epilepsia de ausencia. Entonces, ahí uno, según la evaluación del niño o niña adolescente, define qué exámenes son necesarios para complementar esto o para descartar otras condiciones o enfermedades. Pero el diagnóstico es eminentemente clínico y muchos niños no requieren evaluaciones o exámenes complementarios. Sí, siempre es deseable una evaluación multidisciplinaria, ¿cierto? Que sería ideal que además del neurólogo, psiquiatra, lo viera el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo,
pero en el sistema público a veces eso no es tan fácil. A veces claro, a veces la gente que accede al sistema privado tiene el dinero solamente para pagar al neurólogo, no las otras evaluaciones. Entonces también uno a veces intenta hacer lo mejor posible con los recursos que están disponibles. Ok, Doc. Estamos hablando mucho actualmente del diagnóstico temprano. ¿Qué tanto o cómo cambia el pronóstico de un niño tener un diagnóstico temprano? El tener apoyos desde muy pequeño, porque estamos viendo ahorita diagnósticos a niños de 1 año y 8 meses, 2 años, que son diagnósticos bastante tempranos. Claro. Sí, mira, ahí es súper importante entender que primero que todo los primeros rasgos como autistas pueden ser identificables desde los 6 meses, ¿ya? Ahora, a los 6 meses nadie va a hacer un diagnóstico de autismo. Pero sí, esa camisa. Claro, pero sí desde el año 8 meses yo lo he realizado en niños que, por ejemplo, conozco de que nacieron, estudiaron neonatología y yo ya los he seguido durante 2 años. Ahí sí he hecho el diagnóstico porque son pacientes conocidos míos. Pero si me llega por primera vez un paciente de 1 año 8, 2 años, yo sí o sí lo voy a, bueno, vamos a evaluar, ¿cierto? Si tuviera algún examen, atención temprana, estimulación, etcétera, y después, probablemente en unos 6 meses más al menos, vamos a hacer un diagnóstico. Pero efectivamente es posible identificar rasgos precoces y a partir de eso, si al menos no se hace un diagnóstico, sí puede intervenir, ¿cierto? Porque acá, como comentaban hace un rato, no es que por tener un diagnóstico recién voy a iniciar una terapia. O sea, yo veo una característica de este niño y eso sabemos que hay que trabajarlo. Ahora, ¿por qué es importante? Ojalá que esto sea lo antes posible, porque nosotros sabemos que el autismo, o si comparamos un grupo de personas autistas versus personas no autistas, las personas autistas van a tener una mortalidad más precoz, es decir, mueren antes, tienen una mayor carga de enfermedades crónicas, por ejemplo, salud mental, ¿cierto? Trastornos de ansiedad, depresivos, uso de sustancias, enfermedades crónicas como metabólicas, cardiovasculares, hay mayores niveles de suicidio, entonces es una población vulnerable, ¿ya? Y por eso la idea es poder intervenir para que ojalá se pueda equiparar el estándar de salud, la calidad de vida de personas autistas y no autistas. Y si nosotros retrasamos ese diagnóstico, bueno, entonces se va aumentando la carga de enfermedad o de dificultades. Y eso, obviamente, de un punto de vista también de salud pública, encarece la atención. Ya es distinto cuando yo intervengo con un niño a los 4 años que cuando comienzo con un adolescente de 16 años que ya tiene 12 años quizás, que se han acumulado muchas cosas y que además probablemente viene una familia más vulnerable, con menos recursos, ¿cierto? Entonces es mucho más difícil de intervenir. Cuando ya hablamos de un adulto de 30 años que, pucha, ya lleva todas estas dificultades hacia atrás, está divorciado, ha perdido trabajo, está hospitalizado 3 veces por intento de suicidio. Entonces también ya intervenir a esa edad, si bien no es imposible, bien se puede, pero va a ser más caro para la persona, para el sistema de salud, y va a ser probablemente un proceso también más largo. Entonces, por eso es importante la identificación lo antes posible y las intervenciones lo antes posible si es que son necesarias. Ok, listo. Y esa intervención implica que más adelante vaya a haber unos cambios significativos. O sea, claro, los papás pueden estar tranquilos en ese sentido. Claro, efectivamente, hay estudios que muestran que entre antes se diagnostique o se identifique, mayor es la probabilidad de acceder a distintos servicios. Nosotros sabemos que el sistema público de salud en cualquier parte del mundo está colapsado y a veces ya acceder al neurólogo puede ser años y acceder a terapias más años. Más años. Yo parto con esa sospecha al año 6 meses, quizás efectivamente a los 3 años y medio ya parto con terapia, pero es distinto que partir a los 6 años o los 8 años. Y ya con eso entonces voy a darle más habilidades a este niño para que se enfrente mejor a estas situaciones que van a ir ocurriendo, ¿cierto?, de forma predecible, porque nosotros sabemos que todos los niños a los 6 años aproximadamente comienzan lo que es el primero básico o el primer año de primaria, ¿cierto?, que es un cambio muy importante en comparación a la educación preescolar, y ahí ya aparecen más dificultades o lo que es la educación secundaria o lo que es la universidad. Ok, Doc. Doc, ¿cómo involucras tú a las familias desde tu ejercicio profesional? ¿Cómo involucras ese acompañamiento respetuoso no solo al niño, sino a las familias? Ya, bueno, hay que partir diciendo que es fundamental que las familias se involucren, ¿ya? Nos sirve de mucho cuando la mamá viene con su hijo y en la casa el padre o los abuelos o los hermanos o los tíos no cooperan. Entonces es fundamental que ojalá toda la familia esté involucrada en apoyar a este niño, niña, adolescente. Ahora,
también es importante que las familias entiendan que los procesos de terapias no son llevarlo 1 hora a la semana al terapeuta ocupacional, porque claro, la terapia quizás sea una terapia muy buena, pero si el resto del día y de la semana hago todo lo contrario en el hogar, los avances van a ser mucho más lentos o quizás no hayan avances. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? La familia le va a recriminar al terapeuta, oye, ¿por qué mi hijo no avanza? Pero claro, no avanza por la misma familia. ¿Ya? Entonces es súper importante entender eso, el que la familia se involucre en entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Entender qué es lo que hay que trabajar en casa, porque también, al contrario, existen terapeutas que toman al niño, lo meten al box y después, ya, váyase, y no hay esa comunicación con la familia, ¿ya? Yo lo que intento hacer con la familia es poder darle, bueno, obviamente explicarle esto, que el autismo no es una enfermedad, que el autismo es una forma de desarrollo cerebral, hay ciertas dificultades que hay que trabajar, hay fortalezas, que también es algo que es súper importante desde el punto de vista médico. Yo entiendo que a veces uno se concentra en lo que le cuesta al niño, pero cuando estamos años y años y años hablando de lo que le cuesta, lo que le cuesta, lo que le cuesta, eso también crea esta sensación de, chuta, solamente traigo problemas al mundo. Entonces es importante hablar de las fortalezas. Y eso desde pequeñito, o sea, hablar de la fortaleza, que quizás estos informes que me llegan del colegio muchas veces, que el niño no hace esto mal, le pega a los compañeros, pero a veces son páginas y páginas que no hay nada bueno del niño. Y yo creo que eso no es así, o sea, toda persona tiene actitudes que son positivas, actitudes que son negativas, pero es importante también balancear eso, ¿ya? O sea, quizás por cada cosa mala que haga la persona, poder mencionar al menos algo bueno que sí haga, porque entonces vamos a no perder de vista eso, que es importante fortalecer, claro, trabajar las debilidades, pero también potenciar esas fortalezas que tiene el niño o niña. Okay. Y lo otro también, darles información, por ejemplo, sobre páginas, por ejemplo, la tuya es una página que recomiendo muchas veces, no sé, por Ernesto Reaño, y así otros profesionales, en general autistas, que también marcan esta visión positiva, ¿ya? No quedarse con esta visión negativa ya más antigua de lo que es el autismo. Listo. No, para finalizar, en tu perfil dice que eres maestro Pokémon. ¿En qué nivel estás? No, claro, sí, pues, es algo de lo que siempre me gustó Pokémon. Bueno, soy bien ñoño, nerd como para mis cosas. Juego cartas Pokémon, todavía tengo ahí mi Nintendo, tengo mi Nintendo Switch, juego videojuegos, y es algo con lo que engancho mucho. En general, a muchos niños les gusta coleccionar, les gusta jugar, entonces ahí a veces... Tienes un buen tema para conversar con los niños. Claro, entonces en el centro, por ejemplo, la sala de espera, hay un par de cartas como más grandes pegadas, en el box tengo cartas que les regalo, entonces es una forma de poder también hacer menos atemorizante la atención, ¿cierto? En general muchas veces los niños llegan, ay, no me vas a pinchar, no me va a colocar una vacuna, entonces la idea también es poder suavizar un poco la atención y mostrarle que no es un lugar de peligro, ni un lugar que le van a hacer daño, sino que es un lugar donde se pueden desenvolver y pueden entrar en confianza. ¿Cómo haces? Una pregunta que me acaba de surgir, ¿cómo haces con esas mamás que les prohíben ver Pokémon y todo eso porque es malo y el neuropediatra lo ve? ¿Cómo haces esa mediación? Mira, sabes que no me ha llegado ninguna mamá así como que le prohíba ver Pokémon porque ya, yo creo que eso pasó, o sea, Eso fue en nuestra época, ¿cierto? Claro, que Pokémon era satánico, que Pikachu, pero ahora yo creo que al contrario, yo creo que hay una sobreexposición a contenido que sí ahora es inadecuado, ¿ya? Hace algunos meses subí un video de Sprunky, que es un videojuego súper básico, muy simple, de música, pero claro, que tiene esta opción que aparecen después cuerpos desmembrados y cosas que no son adecuadas para un niño de 4 o 5 años, y que claro, después los andan dibujando, están con pesadillas, le están pegando a los compañeros. Yo creo que ahora sí estamos en un mundo donde hay una exposición a otros contenidos y ahí lo que cuesta es que yo les digo, ya, que no vea esto. Es que no puedo porque yo, si yo se lo quito, se enoja mi hijo. Es el otro punto. O claro, yo se lo bloqueo y aparece más videos. Claro, porque YouTube es así. Entonces yo creo que, claro, no ocurre ya esa situación de como sobreprotección. Yo creo que al revés, los niños están sobreexpuestos a distintos contenidos y los papás no se dan cuenta que esto les hace mal, porque ahí, bueno, si tú ves los comentarios de ese reel, no, es que yo veía Happy Tree Friends, yo veía Dragon Ball Z y yo salí súper bien, yo no tengo problemas. Bueno, perfecto, pero esa es tu realidad.
pero hay niños que sí están teniendo dificultades, quizás más no tan evidentes, y está afectando su salud mental, su desarrollo, y no estamos tomando conciencia de eso aún. Sí, es verdad, y el contenido ha cambiado, el formato del contenido ha cambiado bastante. Claro, un formato que es ahora infinito, o sea, mi hijo puede estar ahí por siempre, no viendo contenido, y la gente sube contenido que hay gente que a propósito lo hace de cierta manera para que los niños lo vean, ¿cierto? Porque así funciona esto, todo lo que es gratuito se basa en captar tu atención para que veas publicidad, y así el que sube el contenido y la empresa, ¿cierto? Ya sea YouTube, Instagram, etcétera, genera dinero. Entonces uno se transforma en el producto. En el producto. Sí, si no te cobran, tú eres el producto y tus hijos son el producto. Tus hijos son el producto y no tienen, ellos tampoco tienen el control, ¿cierto? O sea, yo al menos como adulto, chuta, yo sé que si no me voy a trabajar y dejo el celular, me van a despedir y no voy a poder comer. Pero nuestros hijos no, o sea, es más, se lo entrego para que no moleste, para quizás yo incluso ver al mismo tiempo este contenido. Es difícil poder hacer como esa conciencia, porque también cuando hablamos de crianza es algo que es muy personal, ¿cierto? Es como hablar de política, de religión, entonces a veces los comentarios que pueden ser sugerencias se lo toman como un ataque. Eso también es otra barrera al acceder al diagnóstico. A veces uno le dice a los papás o me cuentan, no, sabe que me dijeron que mi hijo tenía tal dificultad, pero yo no le creí, no le hice caso, y después llegan 3 años después con muchas más dificultades, ¿cierto? Entonces, porque tenemos esta mirada de que, claro, nos están atacando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros valores, a nuestra forma de ser, y eso también es algo que hay que trabajar, hay que saber suavizar la información y entregándola a veces de a poquito. Uno de los problemas que quizás yo tengo con los colegios es que a veces, claro, llegan niños que sí o sí requieren un medicamento porque están con niveles de dificultad de aprendizaje, concentración, de regulación emocional, que sea muy importante, y los colegios quieren rápidamente iniciar un medicamento, pero también las familias no quieren, ya porque tienen miedo, y uno lo hace de forma pausada, y después de un par de controles, los papás dicen, por favor, deme algo, porque ya, claro, ya probamos todo lo que podríamos probar, y no ha funcionado, entonces ahí ya dejamos el medicamento, hoy es mágico, o sea, fue un cambio importante, entonces todo esto también tiene que ser como, bueno, es un arte el poder entregar esta información y poder trabajar con cada familia es distinta, cada niño es distinto. Sí, no entregarle la información en crudo, el medicamento en crudo, sino también esto es un trabajo humano y es conectar con la persona, explicar. Yo creo que con los pediatras, con los médicos también uno tiene que tener un clic, sentirse apoyado. El problema es que los sistemas de salud no están creados para eso. No, claro, efectivamente no están creados para eso y lamentablemente en el sistema público, si yo veo a un paciente hoy día, puede que el control, que idealmente debe ser en 3 o 6 meses, va a ser en 2 años más. Y entonces ya es otro niño. Y claro, eso es muy difícil de poder ir manejando. Y como te decía al principio, por eso mi idea es, ojalá, evitar llegar al neurólogo, ¿cierto? O sea, que las familias, una vez que quedan embarazadas, tengan ya un poco un conjunto de herramientas de qué hacer en caso de tal situación o con quién consultar, y no tener que pasar por todo esto para llegar al nivel secundario y después nuevamente las esperas y los procesos, las trabas que impone el sistema. Sí, claro. Doc, ¿cómo te pueden encontrar las personas que quieran buscarte, que quieran saber de ti, que quieran seguirte o que en algún momento quieran consultar contigo? Bueno, mi cuenta principal es Instagram. Ahí mi Instagram es dr, ¿cierto? Como de doctor.gméndez. ¿Ya? Ahí está mi Instagram. Tengo una cuenta de TikTok, pero tengo tantos problemas con TikTok que no he querido subir TikTok. O sea, como desde el punto de vista como moral. Instagram también es pésimo. O sea, bueno, no vayan a borrar el video para decir esto, pero o sea, todas las redes sociales, ¿cierto? Como decíamos, buscan que te transformes en un producto. Entonces, ahí yo igual estoy en un proceso de poder crear una página web con información, un newsletter, como para poder saltarnos todos esos sistemas de aplicaciones que le hacen tanto daño a nuestros hijos y a nosotros mismos también. Ok, muchísimas gracias, Doc. Yo en la descripción de este video voy a poner tus datos, tu arroba y tu cuenta de Instagram para las personas que te quieran seguir.
Muchísimas gracias, Doc, por aceptar esta entrevista, por esta charla tan amena, por contarnos desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Te voy a comprometer a una próxima entrevista para hablar de regresiones en el autismo, porque ese tema me parece excesivamente fascinante, difícil, complejo, y hay poquitas personas que hablan de él. Y tú lo marcaste varias veces en tu conversación. Entonces, en un futuro te vuelvo y te invito para que hablemos de regresiones. ¿Te parece? Muchas gracias, Melissa. Sí, encantado de poder participar nuevamente. Obviamente ahí, desde mi conocimiento, y cuando no sé algo, obviamente lo derivo con quien corresponda. Pero encantado de que se den estas instancias, de poder llegar a más gente y orientar, ¿cierto? Que muchas veces uno, o sea, yo creo que el 80% de las indicaciones que dejo es como saludable, haga ejercicio, no utilizar la pantalla, duerma bien, o sea, entonces Sí. tener que pagarle a alguien, no sé, bueno, hay una psiquiatra argentina que cobra $500, Sí. $1,000 la Ya van atención. subiendo y hay otro que también está por el mismo costo. Para Y que te entonces, diga eso, que duerman bien, no o que te pantallas. pidan exámenes que cuestan miles de dólares para que digan, ah, no, su hijo no tiene nada. No, o sea, uno tiene que cuidar los recursos de las familias. A veces, claro, uno incurre en gastos que son necesarios, pero también uno como profesional tiene que saber como qué es lo que hay que solicitar, cuándo hay que solicitarlo, y que muchas veces los problemas que puede tener un niño o una familia son solamente por hábitos modificables. Ok. Doc, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.